Hola hermanos, ¿cómo están? Dios te bendiga en esta hora. Vamos a iniciar esta clase en la epístola a los Gálatas. Yo les voy a impartir esta clase. Yo soy el pastor Luis Corona. Vamos a ver esta clase de Gálatas durante, yo digo que 2 trimestres, tal vez, lo que Dios diga, ¿verdad? Luego hay puntos importantes que hay que tocar en toda la escritura y pues eso nos lleva un poco de tiempo, pero el tiempo es lo de menos, ¿verdad? Lo que importa es que pues estemos con el corazón dispuesto, con el corazón animoso de aprender, ¿verdad? De poder estar firmes, de poder estar siempre constantes en la palabra y en la oración. Bien, hermanos, esta primera clase sí voy a poner un poquito la cámara para que me conozcan, para que sepan quién les está impartiendo la clase, ¿verdad? Para que no digan, no, pues ese te llama así, pero quién sabe quién sea, ¿verdad? Bien, entonces solamente esta primera clase, yo soy el pastor Luis Corona y pues les voy a impartir esta clase de la epístola a los Gálatas, la epístola a los Gálatas. A ver, déjenme un poquito cerrar la ventana para que no se vea tanto ese reflejo. Ok, creo que ahí está mejor. Sí, ¿verdad? Ahí está mucho mejor. Bien. Bien. Vamos a ver esta epístola a los Gálatas. Es una epístola, una carta pequeña. Es una carta pequeña que tenemos ahí en las escrituras, en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver hoy una introducción y vamos a ver, pues empezar a estudiar un poco esta epístola, ¿verdad? Esta epístola de Martín Lutero decía que era su Catalina. Y es una de las epístolas que más estudió Martín Lutero y que todo cristiano obviamente tendría que estudiar. Más que nada en estos tiempos en que hay mucha mezcla y hay muchas cosas sobre si hay que guardar ciertos días, si hay que, no sé, hay que judaizar, hay que guardar las ciertas fiestas, qué pasa con el cristiano y la circuncisión, qué pasa con el bautismo, qué pasa con los panes sin levadura, por qué aún seguimos, por qué comemos cerdo y antes no, qué hacemos, cuál es el día del Señor, si es el domingo, si es el sábado, y muchas otras cosas. Creo que ese tipo de dudas debemos estudiar esta carta. Lamentablemente hoy se han levantado muchas cosas con respecto a este punto de que no, pues es que yo pienso que estamos mal porque la ley dice que el día sábado y ustedes hacen el domingo y qué pasa con las fiestas y la circuncisión y si tu apellido tiene doble Z es porque tu apellido viene de los judíos y mucho rollo de eso, en verdad, y eso no es nuevo, no es nuevo, o sea, no es algo que sea relativamente de ahorita y que mucha gente empieza a decir que esto y que el otro. No es nuevo, es algo relativamente ya antiguo y fue algo que se trató muy duramente en la iglesia primitiva y creo que hoy muy duramente se tiene que tratar hoy. Hoy muchos confunden, hermanos, muchos confunden que debemos tolerarlos a todos. Dentro de la congregación debemos tolerarlos a todos aunque tengan este tipo de pensamientos, porque ¿dónde está el amor? Y vamos a ver en esta carta que Pablo es muy tajante. Pablo dice, ¿no saben qué? Aquel que predica otro evangelio es maldito, o sea, está maldecido por Dios. O sea, llegar hasta ese punto y nosotros como que ahora como que es casi de un hereje decir ese tipo de cosas cuando la Biblia lo marca. Entonces, sí es importante ver en qué punto se dijo, hacia quién se dijo y qué estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar a una introducción. Bien, dice ahí la epístola a los Gálatas y se le puso ese nombre porque
va a unos hombres como la iglesia de Filipenses, la iglesia de los Efesios, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de los Colosenses, entonces tenemos la iglesia de los Romanos. Entonces tenemos cartas que llevan el nombre de, pues, a quién iba dirigido, ¿no? Filipenses porque vivían en la región de Filipos, romanos porque estaban en Roma, corintios porque estaban en Corinto, tesalonicenses porque estaban en Tesalónica. Pero en este caso es muy peculiar. Gálatas no se refiere solamente a una iglesia, sino a varias iglesias en una región, como te lo pongo en este mapa. Mira, en este mapa tú puedes ver allí esa parte sombreada, eso es que se llama Galacia, y por eso se les llama Gálatas. Pero date cuenta que ahí estaba Antioquía, ahí estaba Iconio, ahí estaba Listra y ahí estaba Derbe. O sea, son un conjunto de congregaciones. No es solamente una congregación ya que es en los Gálatas, no. Gálatas es una región, es un Galacia, como lo puedes ver allí. Eso es Galacia. Y Galacia comprende varias congregaciones que ahí estaban congregadas, ¿ok? Entonces hay diversas regiones de España donde hay pueblos de origen celta, como Galicia, Asturias, partes de Cataluña. Lo mismo sucede con muchos pueblos de habla inglesa y regiones de Francia, es decir, los escoceses, irlandeses, galeses, bretones, pues son de esta parte, ¿ok? Entonces, de hecho, Gales, antes de ser un país independiente, pues pertenecía a Gran Bretaña o a país, o en este caso, Inglaterra. Estos grupos técnicos se sentirán especialmente fascinados al saber que una de las primeras cartas de Pablo que fue escrita a sus antecesores, que son Galacia, Galicia, Celta y Galia. Son palabras relacionadas, porque digo, hay Galacia, y ahí está Bitinia, Licia, Cilicia. Date cuenta cómo terminan todos en Cia, ¿no? Cilicia, Bitinia, Galicia, ¿no? Galacia, ¿no? Entonces, hacia el 278 a.C., un gran número de estos galos o celtas europeos migraron a lo que hoy es la actual Turquía. Sus límites quedaron fijados y su territorio recibe el nombre de Galacia, como lo vemos en este mapa. Gálatas es un enérgico y apasionado esfuerzo por salvar el cristianismo de llegar a ser solo una secta mesiánica de un judaísmo legalista. Es decir, vamos a ponerlo así, el enemigo que va a combatir el apóstol Pablo en esta carta son los judaizantes. Judaizantes que habían llegado a esa parte de Galacia y estaban corrompiendo el evangelio, esa es la palabra correcta, estaban agregándole cosas pues, que no tenían sentido, hermano, no tenían sentido en esta parte de la salvación. Entonces es importante, hermanos, que nosotros prestemos mucha atención a esta carta. O sea, que si tú te estás enfrentando a ese tipo de embrollos, de preguntas, de decir, bueno, entonces, si estamos en la salvación o no, entonces muchos te dicen, es que Jesús fue judío, entonces debemos judaizar. Y tú dices, no, pero es que no, entonces dicen, toda la Biblia fue judía. O sea, eso, y no estamos negando esa parte, es verdad, o sea, Jesús fue judío, sí. Que la mayor parte de la Biblia fue escrita por los judíos, también. Que muchas de las cosas fueron escritas en ese tipo de tierra, lo que le llaman ahora Ciudad Santa, o le llaman esa parte del Oriente, también. Pero eso no quiere decir que vamos a judaizar. ¿Por qué? Porque debemos entender que Dios utilizó ese pueblo para introducir la salvación, pero no para que fuésemos como ellos. ¿Ok? Entonces, por lo mismo, no se sabe cómo reaccionaron los gálatas mismos, pero el evangelio de la gracia, aparte de las obras de la ley, el triunfo y el cristianismo, pues, prosiguió su camino para llegar a ser una fe universal. Bien, entonces, tenemos que entender, hermanos, que
Pablo, esta es una carta muy distinta, por decir, a la que están tomando de Corintios. Corintios también tiene problemas, pero son problemas no tanto doctrinales, sino son problemas de organización, de disciplina, de llevar a cabo los dones, de los sacrificados, los ídolos. O sea, no había tanto problema con el tipo de doctrina, pero aquí sí hay un problema muy grave. Y cuando alguien te dice que no eres salvo porque no has hecho tal cosa, eso es un problema muy grave, ¿eh? De alguien que te diga eso, es muy muy grave y debemos tratarlo con ese punto, ¿ok? Entonces vamos a entrar aquí. El autor pues es el apóstol Pablo, o más bien dicho es el Espíritu Santo, y el escritor pues es el autor, es el escritor es el apóstol Pablo. No existe razón alguna para cuestionar las afirmaciones internas de que el apóstol Pablo escribió la epístola a los Gálatas. En Gálatas 2.1, Pablo describe su visita al concilio de Jerusalén fechado en el año 49 después de Cristo, que lo tenemos en el libro de los Hechos. Por lo tanto, lo más probable es que Gálatas fue escrita poco tiempo después de dicho concilio. ¿Ok? De dicho concilio. Recuerden que ese concilio fue... ¿Te acuerdas cuando Pedro fue con Cornelio? Cornelio era un gentil. En las primeras cosas, en los primeros tiempos, los apóstoles pensaban que la salvación, o que solamente el mensaje del evangelio era solamente para los judíos. Entonces se habían cerrado solamente a los judíos. Pero cuando vino esta parte de Cornelio y que también hablaron en lenguas, entonces ellos se dieron cuenta que también la salvación era para los gentiles. Ahora, eso no era algo nuevo. Si vemos en toda la historia de la Biblia, vemos gente que no era judía y que perteneció al pueblo. Uno de ellos se fue Ruth, otro Rahab. De hecho, cuando se vino la fe con Abraham ni siquiera israelita, el pueblo de Israel ni existía. Y entonces podemos hablar que todos los que fueron salvos antes de Abraham, pues entonces... pues nunca pertenecieron a un pueblo llamado Israel. ¿Por qué? Pues porque no existía, para empezar. Entonces no era algo que solamente fue para ese momento que descubrieron. No, ya estaba en las escrituras, pero estaba velado. Es decir, había un velo que como que ellos todavía no comprendían muchas cosas. Entonces en ese momento Dios les descorrió el velo, y entonces entendieron que también los gentiles tendrían que entrar o estaban dispuestos a entrar dentro de esto que es la salvación. Entonces más o menos entonces si el concilio de Jerusalén fue el 49, entonces más o menos estamos diciendo que a lo mejor fue en el 50 después de Cristo que se escribió esta epístola. Ok, el tema, la ocasión y propósito. El tema central de Gálatas es la justificación por la fe. Ok, o sea, vamos a estar viendo aquí que Gálatas aborda mucho y compara muchas cosas, que ahorita lo vamos a ver. Compara muchas cosas con respecto de la ley y con respecto de la gracia. Ahora, quiero que entiendan algo. La ley y la gracia no están peleadas, sino que se complementan. El problema es que muchos no han entendido el propósito de la ley. Entonces, la cuestión de si los gentiles debían guardar la ley de Moisés había sido discutida en el concilio de Jerusalén. Y la decisión fue que los gentiles eran justificados por la fe sin las obras de la ley. Es decir, a la conclusión que llegaron en ese concilio es que no los iban a obligar a judaizar, ni a circuncidarse, ni a guardar la ley, ni a guardar las fiestas, nada de eso. Ellos dijeron que no los iban a obligar. Solamente que se abstuvieran de los sacrificados de los ídolos y se abstuvieran de la fornicación. Es decir, lo que en ese momento tenemos que entenderlo, la decisión que tomaron en ese momento de que debían abstenerse de sangre, porque era común en esos momentos que cuando se sacrificaba un animal a un dios pagano, se sacaba la sangre para bebérsela, y por decir muchos hasta hoy en día lo hacen. Cuando hay un toro muy bravo, hay un toro ahorita ya no se hace, muchos estarán en desacuerdo con eso, pero hace algunos años, y en algunos todavía pueblos que todavía les gusta la fiesta taurina, cuando tienen un toro muy bravo, o cuando tienen un caballo muy fuerte que corre mucho y muere,
lo que hacen es agarrar un poquito de su sangre y se la beben. ¿Para qué? Como que ellos piensan que bebiéndose la sangre se les va a pasar la bravura, la fuerza, la virilidad, la velocidad. Eso es lo que ellos piensan. Entonces, ellos también pensaban eso. Ellos pensaban que cuando los animales sangraban, entonces era como que su dios sangraba. Y entonces tomaban la sangre, entonces como que estaban tomando sangre de los dioses. Eso es lo que ellos pensaban. Y por eso el concilio dice que ellos ya no deberían hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente, como es que dicen que son cristianos y andan bebiendo que dizque en honor a Zeus, y en honor a Afrodita, y en honor a Apolo, y en honor a Ares, y en honor a Zeus, y muchas cosas. ¿Ok? Entonces, esa decisión no parecía satisfacer al partido judaizante, que insistían en que aunque los gentiles eran salvos por la fe, su fe sería perfeccionada, es decir, llegarían a su punto máximo de efectividad, junto con el estricto cumplimiento de la ley de Moisés, y en donde la circuncisión jugaba un papel predominante, como también su esmero en cumplir con el calendario judío. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, los judíos no quedaron satisfechos. Ellos decían, bueno, sí, ellos lo que ellos dijeron, pero es que... Entonces empezaron a decir que Dios les había hablado otras cosas, y que ahora Dios les había dicho que sí se tenían que circuncidar, y que sí tenían que guardar las fiestas, y que sí tenían que guardar la dieta judía, ¿no? Que nada de panes sin levadura, la levadura no, el cerdo no, el sopilote no, el perro no, el camello no, cierto tipo de mariscos tampoco se podía comer. Entonces, ellos empezaron a meter ese tipo de cosas dentro de la congregación. O sea, a pesar de que ya se había tomado una decisión, y a pesar de que se había llegado ya a una conclusión de que no podían obligarlos a judaizar, ellos no estaban conformes, sino que ellos empezaron a introducirse en las congregaciones y a meter este tipo de pensamientos. ¿De qué? De que pues ellos tenían que guardar la ley, y que te tenían que circuncidar, y que tenías que hacer la Pascua, y la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de las trompetas, y Pentecostés, y el Urín y el Tumín, y ¿cómo se llama? Y la fiesta del Hanukkah, y cosas así. ¿Ok? Entonces, Pablo pues, se entera de esto, ¿verdad? Se entera de esto. Entonces en Gálatas 4:10 me dice ahí, guardáis los días. ¿Ves de lo que dice Pablo en así tomando un poquito general? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Date cuenta, o sea, ¿por qué? Porque por decir, estaba el año se llama el año levirato. El año levirato era que cada 7 años, o sea, eran periodos de 7. De ahí se toma, por decir que las 70 semanas de Daniel, se toma de ese punto de que cada 7 años tenía que dejarse descansar la tierra. Y tú sabes lo que sucedió cuando fue el exilio a Babilonia, que sacamos cuentas y muchas cosas de esas. Bueno, lo que pasaba era que cada 7 años ellos tenían que dejar descansar la tierra, y toda deuda quedaba condonada. Y así pasaban 7 hasta que llegaban al 49, y el año 50 era como un año de Pentecostés. Y Pentecostés se le llama el año de primicias, ¿no? Entonces ellos tenían que guardar de todo lo que cosecharan en ese año, todo lo que cosecharan, y llevarlo al templo. Lo mismo pasaba en ciertas fiestas. Por eso dice, guardad los días, los meses, los tiempos, los años. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fíjate lo que dice Pablo. O sea, ya los Gálatas ya habían llegado a un punto tal de parecer judíos. O sea, ya habían olvidado todo lo de Cristo, y ahora se habían sometido a algo de esclavitud. Dice, entonces, así también como las leyes judaicas sobre los alimentos, es decir, lo que debían o no comer. O sea, también ya habían llegado hasta ese punto. Por lo tanto, al predicar un evangelio mezclado de ley y gracia, pretendían que todos los convertidos confiaran en las obras para la salvación. Y además, pusieron en tela de duda la autoridad apostólica de Pablo y el mensaje de libertad que predicaba. Fíjate nada más cómo actuaban estos hombres. No solamente desacreditaban el evangelio, sino de quién lo predicaba. O sea, que llegaban estos hombres y decían, oye, ¿guardas cierto día? No, pues no lo guardo. ¿Quién te predicó el evangelio? No, pues Pablo. Ah, Pablo ni apóstol es.
Fíjate nada más lo que ellos hacían. O sea, Pablo ponían en tela de juicio lo que apóstol era, lo que Pablo era. Ponían en tela de juicio su apostolado. Ah, Pablo era apóstol porque no anduvo con Jesús. Entonces eso les metió dudas a los Gálatas y entonces empezaron a dudar de lo que Pablo les había enseñado. De lo que Pablo les había enseñado. Y fíjate, eso es lo mismo que hoy está ocurriendo. Es lo mismo que hoy está ocurriendo. O sea, es increíble cómo estas gentes que les gusta judaizar, que se han ido tras los judaizantes, atacan el liderazgo y dicen, es que tu pastor está mal porque él no entiende bien la historia. Él no entiende que nosotros debemos ir al origen del evangelio. Y el origen del evangelio son los judíos. Perdóname, el origen del evangelio no son los judíos. El origen del evangelio es Cristo. Perdóname, o sea, te das cuenta, o sea, muchas de esas cosas que empiezan a sacar y yo me quedo anonadado cuando yo escucho ese tipo de cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque parece que nunca conocieron el evangelio que antes ellos defendían, ahora lo atacan. Y es lo que pasaba, hermanos. Pues seguimos allí. Algunas características sobresalientes de la carta. El tono de la carta es notablemente rudo, áspero y determinante. O sea, no es como los filipenses que empiezan a decir yo apóstol Pablo y entonces dice gracias doy a mi Dios por la comunión que tenemos, que siempre los recuerdo en mis oraciones. Para nada. Esta carta es muy dura, muy áspera, muy determinante. En especial cuando se refiere a los judaizantes. Gálatas es la única carta que Pablo escribió que no contiene una felicitación para sus lectores, lo cual refleja su celo por defender la doctrina de la justificación por la fe. Y vemos ahí Gálatas 5:12 que dice ahí, ojalá se mutilasen los que os perturban. Véalo cómo lo dice Pablo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando hace esta expresión? Bueno, se refiere a que así como ellos deseaban que el prepucio les fuese cortado y desechado por la circuncisión, así ellos deberían ser cortados de la comunión. A eso se refiere, deberían ser cortados de la comunión, ya que tanto ellos como sus doctrinas eran tan inútiles como el prepucio que pretendían les fuera cortado por medio de la circuncisión. O sea, ve el punto al cual llega Pablo. O sea, ojalá ellos también se mutilasen los que os perturban. O sea, deberían sacarlos de la comunidad. Te digo, hermano, o sea, muchos confunden el amor con tolerancia. O sea, como que, ay, no, pues hay que tolerarlos. ¿Qué tal si lo cambiamos? O sea, ¿qué tal si él cree después? O sea, todos merecen una segunda oportunidad. Y yo estoy de acuerdo que sí. Pero cuando se tratan de doctrinas fundamentales, no podemos ser tolerantes. No podemos, o sea, que estén poniendo en tela de juicio la salvación o el sacrificio de Cristo. ¿Cómo podemos ser tolerantes hacia ese tipo de pensamiento? No puede ser. Otro punto más, número 2. Dentro de las características que muestra esta obra, podemos observar una serie de contrastes que deja ver el verdadero evangelio, o sea, la justificación por fe, según es entendida y enseñada por el apóstol, con respecto a las doctrinas, o sea, justificación por medio de las obras de la ley, que pretendían imponer los judaizantes convertidos en nacidos enemigos de Pablo. Veamos algunos de estos contrastes que se presentan aquí. Por ejemplo, el contraste número 1 es la gracia o promesa de Dios contra las obras de la ley, ¿no? Pablo explica en varios versículos, como aquí dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que, bueno, si dicen que la salvación se va a perfeccionar o la vamos a adquirir por medio de guardar ciertas cosas, pues entonces Cristo ¿para qué murió? Si podíamos nosotros, pues hacerlo por nuestros propios medios, ¿no? O sea, podíamos nosotros, entonces ¿para qué vino Cristo? Mejor hubiera dicho Cristo, ¿saben qué? Yo vine nada más a decirles cómo traduzcan y sálvese a quien pueda, ¿verdad? Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, el origen del pueblo judío es Abraham. Abraham es el ejemplo vivo de la fe. Y Abraham no heredó una promesa. O sea, ¿qué pudo hacer Abraham físicamente para obtener un hijo? ¿Qué pudo hacer si él ya era viejo? Por eso dice que por la fe tuvo un hijo.
que por la fe Sara concibió, que por la fe Sara tuvo fuerza para dar a luz, por la fe. Es decir, el pueblo judío, su origen, hace ver que todo es por la fe, no es por el obrar. O sea, desde el punto de la promesa y desde el punto de que Dios eligió a un hombre ya avanzado en edad y que, o sea, que tuvo un hijo a los 100 años, ¿lo hizo Dios a propósito? Sí. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios le prometió un hijo pero dejó pasar casi 30 años? Bueno, el propósito fue para que nos diésemos cuenta que el punto de la salvación y el punto de la redención y el punto de que Cristo viniese y el punto de la salvación al ser humano es por pura gracia y es por la fe. Imaginémonos que Abraham hubiera tenido un hijo a los 30 años. ¿Qué hubiéramos dicho? Pues es lo normal. Yo he visto personas que tienen hijos hasta los 60 años. Yo he visto personas. De hecho, mi abuelo tuvo una hija a los 65 años. Fíjate, o sea, y a lo mejor tú conoces a personas que tuvieron más grandes. ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Hubiéramos dicho que es por la fe? No, hubiéramos dicho que era lo normal, que bueno, pues siguió el ciclo de la vida. Pero a los 100 años dices, bueno, eso ya no es normal. Eso ya requiere una intervención divina. Ah, bueno, ya empezamos a entender entonces que Abraham, para tener un hijo, no fue solamente el puro aspecto físico. Ya tuvo que intervenir otro tipo de cosas. Bueno, otro contraste más. La carne y el espíritu, ¿verdad? La carne y el espíritu. Dice Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pues que primero habían comenzado en la fe y ahora habían negado la fe y se habían ido tras las obras. ¿No? Eso es lo que estaba diciendo. Gálatas 5:16-17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es decir, la ley no mata a la carne, no la mantiene a raya, sino que la aviva más. Y date cuenta, cuando a una persona le dicen que no a algo, no se conforma. Él como que busca la manera de saltarse esa barrera que le han impuesto de no. Busca la manera de alguna u otra forma. Otro contraste más. La mujer esclava y la mujer libre. Ahí tenemos la analogía de Agar y Sara. Dice, y decidme los que queréis estar bajo la ley, Gálatas 4:21, ¿no sabéis, no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, ¿verdad? ¿Quién es la esclava? Agar, una egipcia, y el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Pablo aquí en este pasaje toma la historia y hace una analogía con respecto a que la esclava Agar representa la carne y la ley y Sara representa el espíritu y la gracia. ¿Okay? Lo vamos a ir estudiando más adelante alrededor de esta carta. Otro punto más, otro contraste más, la Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba. Ahí seguimos con esa alegoría, dice, el cual es una alegoría, Gálatas 4:24, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. ¿Por qué en el monte Sinaí? Porque en Sinaí se dieron los 10 mandamientos. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué? Bueno, pues porque persisten en muchos milagros, en muchos sacrificios, en guardar ciertas cosas, pero al final no tienen libertad. O sea, si nosotros nos damos cuenta en todo el punto de la historia de Israel, siempre era un círculo vicioso. Los jueces es un ejemplo vivo de eso.
Jueces era que por aquí pecaban, Dios los metía en esclavitud, clamaban, les daba un libertador y vivían bien mientras el libertador, y luego otra vez se volvía a repetir ese ciclo. Entonces, lo que nos hace entender es que la ley no era para libertad, no era para salvación. Ellos habían errado el camino. Se llama la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos, nuevamente, de la promesa. Otra vez lo repito, ¿cómo nació Isaac? No fue por el punto físico, porque los dos eran, dice Romanos, que ya estaban sus cuerpos como muertos, sino significa que Isaac y la concepción de Isaac y el nacimiento de Isaac, todo fue por la fe. Por eso dice por la promesa, por la promesa. Entonces esto es importante remarcarlo como algunos contrastes que tiene esta carta. Otro contraste más, la libertad y contra la esclavitud, ¿verdad? Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ok, o sea, nuevamente, lo que hace, no estamos hablando de la ley en el punto, hermanos, en el punto de los 10 mandamientos, eso también tengo que aclararlo muy bien. La ley, muchas veces cuando decimos la ley y se nos va la mente al punto de los 10 mandamientos, no, nos vamos al punto ceremonial, comidas, fiestas, días, sábados, lunas nuevas, días de reposo, años, meses, sometimiento del cuerpo a muchas otras cosas como la circuncisión, no tienen ningún valor ya. Otra cosa, el amor y el odio, ¿va? Porque todo, Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué pasa cuando empezamos a meter muchas cosas de que debemos que hacer esto y hacer el otro? Lo que empieza a haber es competencia entre el cuerpo de Cristo, y entonces se empiezan a morder entre ellos. ¿Por qué? Porque yo hago esto y él no. Yo me quedo más tiempo y él no. Entonces la ley es lo que provoca, o sea, la ley en el sentido de que, entonces, más que nada para que les haga yo entender esto, ley, la palabra ley debemos entenderla de acuerdo al contexto en el que está. Porque a veces ley significa 10 mandamientos, a veces ley significa leyes ceremoniales, a veces ley significa leyes impuestas por hombres. También puede ser eso. O sea, que yo como pastor, yo impongo que, no lo sé, por decir, que todas las mujeres tienen que llevar falda debajo de la rodilla. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue una mujer que llegue con una falda más arriba? Todas las mujeres la van a morder. Perdóneme, pero así es, aunque tú digas, yo no haría eso. Por favor, no te hagas. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que cuando sucede esto, entonces la gente empieza a morderla. ¿Por qué? Porque no cumple con lo establecido por la ley. ¿Quién impuso esa ley? Pues el pastor. o imaginémonos también que el pastor impone que los hombres no tengan que llevar pantalón, no lo sé, blanco. Y en algún momento, un hombre que se le fue el avión o que no pertenece allí lleva pantalón blanco. ¿Qué van a hacer con él? A morderlo. ¿Por qué? Pues porque alguien impuso una ley, y no me refiero a 10 mandamientos, sino una lógica que ellos pusieron, donde el blanco, no pertenece a la divinidad y que no está permitido, y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que no se puedan poner reglas dentro de la congregación, debe de haberlas, ¿no? Pero no podemos darle poder de santificación. O sea, no podemos decir que yo porque utilice una camiseta o una playera que no tenga leyendas aquí, yo soy más cristiano. Perdóname, está cerrando el camino.
No, no puedo decir eso. Entonces yo puedo utilizar, yo también entonces puedo utilizar imaginémonos que yo puedo predicar entonces, pastor, con una playera que tengo una calavera aquí, como la del castigador. Bueno, tampoco es prudente eso. Tampoco es prudente. Porque no estoy diciendo que por eso seas menos o más cristiano. Pero también eso que refleja de Cristo. Eso que refleja de su poder. Eso que refleja de la persona de Cristo. Refleja algo eso. O sea, hay alguna compatibilidad entre Cristo y esa calavera que tú traes ahí puesta. No, pues no, porque pues hace pensar de que esto y que el otro. Bueno, entonces no lo utilices, pero no por el punto de que te vas a salvar o no. Eso no tiene nada que ver. El punto aquí es eso, o sea, que los judaizantes atribuían sus prácticas poderes de salvación. Y eso era el problema ahí. Hay mucho problema con eso. Otro punto más, último, la circuncisión y la nueva creación. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿De qué está hablando? Del nuevo pacto. De eso está hablando. Porque hay un versículo que vamos a tocar aquí, que dice que ya no hay judío ni libre, esclavo, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Y muchas mujeres toman ese pasaje diciendo, ya ven, o sea, delante de Dios todos somos iguales. La respuesta es sí, con respecto a la redención. Sí, con respecto a la autoridad, perdóname, no somos iguales. No. No. Perdóname, pero no. El hombre tiene un rol que Dios le ha dado y la mujer tiene otro rol que Dios le ha dado. ¿Y por eso son menos? No. Pero Dios al hombre lo ha hecho con ciertas características y con ciertos talentos y con ciertos dones para ejercer el llamado que Dios le ha hecho, y a la mujer lo ha hecho con ciertas características y con ciertos dones para ejercer el llamado que Dios le ha hecho a esa mujer. Y cuando nos sometemos a esa parte, pues, atraemos bendición a nuestras vidas. Pero si no es así, hermanos, por eso estamos viendo tanto caos dentro de la congregación, tanto caos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir como comentario final a esta introducción que hemos estado viendo? Bueno, que esta epístola es una de las más importantes del Nuevo Testamento. Lutero dijo que era, como te lo dijo, su Catalina, refiriéndose a su esposa, quien fue una monja católica convertida al cristianismo. Era una monja. Fue esta epístola la que iluminó la mente de Lutero en la Reforma y la que le capacitó para permanecer firme sobre el principio de la justificación por la fe solamente. Además agregó que ninguna otra se presenta en forma tan concisa y tan convincente la doctrina de la justificación por fe. Fue en el tiempo de la Reforma que cobró una importancia crucial y a través de los años y hasta nuestros días no la ha perdido. Por lo tanto, se ha constituido en la piedra fundamental de la fe evangelística. Todo argumento o cualquier teoría que se levante a favor de la salvación por obras encontrará su fundamento finalmente en la epístola de Pablo a los Gálatas, que es esta epístola que vamos a estar estudiando. Bien, hermanos, vamos a pasar pues entonces a nuestro estudio exegético de esta carta. Entonces, empezamos con el capítulo 1, ¿no? Lo vamos a llamar el origen del Evangelio. Esto vamos a llamarlo así, el origen del Evangelio. Bien, antes de pasar a la carta, los que ya vienen trabajando conmigo vamos a seguir por el mismo rumbo. Vamos a seguir con resúmenes cada séptima clase. O sea, ya saben, voy a dar 6 clases. La séptima entregan resumen de esas 6 clases en un solo documento, ¿ok? No quieran de que mándenme 6 documentos, no. Un documento para las 6 clases, porque obviamente vamos a estar viendo pues todo un capítulo, no sé hasta qué capítulo lleguemos. Y después en la clase cuando terminemos la clase número 12, después van a enviar el resumen de la clase 7 a la clase 12. Y así vamos a ir viéndonos, ¿ok? Bien, hermanos. Entonces sí, vamos a evaluar, ¿ok? Y vamos a estar viendo esta carta.
Entonces, esa va a ser la manera de evaluar que yo voy a tomar para que ustedes puedan obtener calificación para este curso de la epístola a los Gálatas. Vamos a ver algunos versículos para ir avanzando en esta carta. Versículo número 1, la tenemos ahí, el origen del Evangelio. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Tenemos varias traducciones, voy a estar poniendo traducciones en esta parte de la pantalla para que ustedes puedan tenerla y puedan verlo y podemos estar estudiando un poquito más. Traducción viviente, que es esa, dice ahí: les escribo yo, el apóstol Pablo, que no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Voy a decir algunas cosas aquí. Según el aspecto rabínico, tú nada más podías ser rabino cuando dos rabinos te reconocían a ti. ¿Ok? De hecho, Shammai y Jalel, que eran dos rabinos muy reconocidos en el tiempo, más atrás del tiempo de Jesús, fueron reconocidos por rabinos mucho tiempo atrás. O sea, a lo que voy también es que fueron reconocidos como rabinos ya estando muy avanzados en edad. Como unos, no sé, dice la historia que Shammai tenía más o menos 65 años cuando fue reconocido por dos rabinos que él era un rabino. No sé si tú oíste una noticia, en la internet estuvo circulando mucho, de que ya había aparecido el anticristo y que joven, y pasaban a un joven judío, ¿no? Que lo reconocían los rabinos y toda la cosa. Y yo investigué la noticia, ¿no? Porque yo vi que congregaciones sacaron sus predicaciones y pues tenían 1000 visitas, 1 millón de reproducciones, porque sí, ya se vino el último tiempo y ya apareció el anticristo. O sea, sin investigar, simplemente agarran paja a la última noticia y ya lo ponen allí, ahí va la gente a reproducir. Ah, sí, no, sí, cierto, ay, no, sí, ya se vino, ¿no? Ay, no, pues, Señor, sálvanos. A ver, yo investigué bien la noticia, porque yo tengo contactos. Yo escribo con gente que vive allá en Israel. Yo le pregunté a esta persona, oiga, es un pastor de allá, y le dije, oye, pastor, ¿qué pasó con esta noticia? ¿Qué pasó con ella? Me dijo, pastor, mira, aquí no hay ningún movimiento. Y ese hombre que estás viendo en el video, que viste en el video, se llama Salomón. Le digo, ¿se llama Salomón? Sí, es muy joven, tiene creo que 21 años, pero es un superdotado. Es un superdotado. O sea, significa que este hombre se sabe toda la Torah. Te dice versículo y capítulo dónde se encuentra sin tener que leerlo. Él lo sabe. O sea, es una persona que es muy diestra en lo que es la Torah y lo que es la enseñanza rabínica. Entonces, le digo, entonces, ¿por qué hay tanto esperpento? Dice, porque tú sabes que cuando alguien reconoce a otro rabino, tiene que reconocer a los dos rabinos. Sí, le digo, sí, cierto, es lo que dice. Bueno, lo estaban reconociendo a él, pero lo que llama la atención es que él es muy joven para que se le sea reconocido como un rabino, o sea, como que alguien que puede enseñar Torah. Le digo, ya entendí. Dice, sí. Pero ya sabes, la gente que no entiende, pues entonces ven que lo están como que honrando y piensan que es el anticristo. Y pues para nada, hermanos, o sea, para nada, por favor. Entonces, entendemos esto. Por eso Pablo dice que él no fue por hombre, sino por Jesucristo, ahí va un rabino. Y por Dios Padre, segundo rabino. ¿Quién reconoció a Pablo como apóstol? O sea, si nos vamos al punto de rabino, pues bueno, Pablo cumplió los requisitos. Pero en este caso para apóstol, ¿ok? Ahora te hago una pregunta. Si nos vamos por ese punto, porque ves que así le dije, ¿te acuerdas cuando Jesús
resucitó y se presentó ante María Magdalena y le dijo María, y ella le dijo Raboni, que significa maestro. Pero también significa, cuando le llaman rabí, cuando le llamabas rabí a alguien, significa, oye, yo quiero que seas mi maestro, pero me voy a someter a lo que tú me digas. O sea, yo quiero que tú me enseñes y me voy a someter a lo que tú me enseñes. Ah, bueno. Pregunta. ¿Quién fue quien reconoció a Cristo como rabino? ¿Cumplió esa parte de que dos rabinos tenían que reconocer a alguien más para que sea maestro? El primer rabino, Juan el Bautista. Por eso, ¿quién fue quien lo bautizó, verdad? Y el segundo, ¿quién es? Para que le llamaran rabí a Jesús. El segundo fue el Padre mismo, cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se cumplen las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Jesús es visto como un gran maestro. Y de hecho dicen que Jesús es una clara excepción, en el sentido de que un rabí lo reconoció, que fue Juan el Bautista, y el otro lo reconoció el Dios mismo. Dios mismo. Entonces, Pablo aquí por eso está diciendo que él, o sea, no lo pusieron dos rabinos en el caso de los judaizantes, ¿no? Lo puso el Padre y el Hijo. Entonces aquí tenemos otro, mira, la palabra apóstol viene de la palabra griega apostolos, que significa delegado, específicamente alguien que es embajador del Evangelio. Es decir, es una persona que está en representación, no es el Dios, está en representación. Es un comisionado de Cristo, me dice ahí. Alguien que es enviado, un mensajero. O sea, Pablo lo que está diciendo, yo fui enviado y fui comisionado por Jesucristo y el Padre. Mira cómo dice esta versión Jerusalén. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, o sea, no, a mí no me pusieron dos rabinos hombres, ¿no? Ni por meditación de hombre alguno, sino por Jesucristo, uno, Dios Padre, dos, que le resucitó de entre los muertos. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que él fue reconocido por Dios mismo. Por Dios mismo. ¿Por qué? Porque va a luchar en contra de los judaizantes, que ellos sí se jactaban de que sus rabinos pues los habían reconocido a ellos. ¿Verdad? Bien, hermanos. Vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a dejarla hasta aquí. Primera clase de esta epístola a los Gálatas. Yo espero que Dios te haya hablado un poco a través de esta clase y que pues podamos continuar, ¿verdad? Hasta el punto de esta clase hasta el final, que yo digo que a lo mejor nos llevaremos 2 trimestres, yo creo, porque pues, hay muchas cosas que yo quiero compartirte que están sucediendo hoy en día, como la que te acabo de compartir de que el anticristo y no sé qué tanta cosa, sin investigar, hermanos, de verdad, o sea, sin investigar solamente se van con la pura piña, de verdad, o sea, hay que saber investigar y hay que saber, hermanos, buscar de verdad la verdad, por favor, por eso hay que estudiar, por eso está el instituto, no es para que seas pastor, perdóname, el que esté pensando así, mira, mejor salte. La verdad, mejor salte. O sea, si tú estás pensando que vas a terminar aquí para ser pastor, mira, el primero que no te va a reconocer soy yo. O sea, perdóname. Pero si ya sí tienes ese llamado, bueno, Dios lo hará efectivo cuando sea el momento. Pero no pienses que estás aquí para ser pastor. Estás aquí para aprender de Cristo y de su palabra. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.